Hola, ¿qué tal? Ética y derecho. Decir que el Estado es soberano supone afirmar que sus normas, las leyes, tienen pues una autoridad final. Esto lo dice Rafael en Problemas de Filosofía Política. También es verdad que la soberanía legal considera al Estado o al sistema de derecho del Estado como una autoridad legal suprema. En definitiva, la palabra poder podemos decir que en un principio significaba cualquier clase de capacidad, se asocia también en un Estado político con la capacidad de coacción. Tener autoridad, por tanto, para hacer algo es tener el derecho de hacerlo. Se tiene autoridad también sin poder si se tiene el derecho de dictar órdenes y hacer que se cumplan, pero no se es capaz de conseguir obediencia. Por tanto, la autoridad puede existir sin poder y en este caso, aunque es ineficaz, responde al concepto de tenencia de un derecho. El ciudadano, por otra parte, está obligado a obedecer las leyes del Estado porque el Estado tiene autoridad soberana. La teoría del consentimiento en política mantiene simplemente que la autoridad del Estado se basa en el consentimiento de los ciudadanos. Y la idea es que los requisitos de una ley también son válidos solo si los representantes del pueblo, pues diputados y senadores, han dado u otorgado su consentimiento a las mismas. El punto de vista, por ejemplo, de John Locke era que el Estado tiene como fin garantizar y proteger los derechos naturales. Y hay que decir también que un sistema de derechos se ocupa de la protección de los derechos y es por tanto comprensible que el derecho utilice el término justicia para describir todas sus operaciones. En este aspecto, en el ámbito de la ética y el derecho, hay que distinguir también en que la ética no es prescriptiva, obligatoria, coactiva y el derecho sí lo es. Derecho procede del verbo dirigo, dirigere, en latín, y evoca la idea de una ordenación, acomodación a una parte determinada de una norma, o una pauta, etc. El derecho también se puede entender desde la perspectiva del derecho objetivo como un conjunto de normas. Está, por ejemplo, el derecho penal, el derecho civil, derecho comercial, etc. El derecho, además, como sinónimo de justicia, se utiliza mucho en el lenguaje cotidiano, en las expresiones no tiene derecho a o no hay derecho, etc. El derecho, por otra parte, es entendido también como facultad o capacidad de actuación de un sujeto. Y el derecho, como ciencia o conocimiento, se estudia en la facultad de derecho. El derecho, por otra parte, es una forma de vida social humana objetivada y es una forma de vida social. Podemos también decir que toda realidad jurídica, por ser realidad humana, representa en cierto punto de vista, pues en cierto sentido, la justicia. Además, el profesor Ruiz Jiménez, por ejemplo, señaló que el derecho es una forma de control social buscando el bienestar de todos. El derecho está situado en el plano de los mandatos o imperativos, dice Ruiz Jiménez, de forma muy acertada. Para Elías Díaz, por ejemplo, el derecho es un sistema o conjunto de normas reguladoras de algunos comportamientos humanos en una determinada sociedad. Diríamos que la finalidad del derecho es proteger a las personas de actos, diríamos, que atenten contra sus derechos, contra sus actitudes vitales y, sobre todo, el derecho busca la justicia. Y si no hubiera derecho, pues habría muchísima más injusticia en la sociedad. Por lo tanto, el derecho busca la protección de todas las personas, no uno de una parte sí y de otra no. El derecho, además, hay que entenderlo como una protección del Estado a los individuos. Kelsen, por ejemplo, identifica Estado y Derecho criticando el dualismo Estado-Derecho. Norberto Bobbio, por ejemplo, dice que la validez de la norma última está fundada sobre la efectividad del poder último y también se puede afirmar que evitar el defecto del formalismo, de atribuir al derecho cualquier tipo de vida independiente y metasocial, es algo también pensable, como dice Lawrence Friedman. El derecho y la cultura, por ejemplo, la referencia a valores, es lo que diferencia a las sociedades humanas de otras y es, diríamos, una característica fundamental. Los animales no tienen esta cultura, dice Herskovits. El derecho, además, forma parte del mundo de la cultura, ya que por medio de mandatos pretende orientar la conducta de los hombres en la búsqueda de la felicidad, del bien común, diríamos, de la igualdad de las personas, de la dignidad de las personas, podríamos decir, de todas las personas. La costumbre, además, podemos decir que se transforma en derecho positivo cuando es adoptada como tal por los tribunales de justicia
y cuando las decisiones judiciales así establecidas se imponen con la fuerza del poder estatal. Bentham, este gran pensador utilitarista inglés o británico, diferencia entre derecho y moral. Para él hay muchos actos, muchas conductas que son útiles a la comunidad y que no debe ordenar la legislación. De todas maneras, el propio Bentham redactó normas y leyes para defender a los niños huérfanos de su época, que eran muchísimos, y que en muchos casos vivían en la pobreza. Por otra parte, también este gran pensador que era Thomasius dice que el derecho objeto de la ciencia jurídica y moral es objeto también de la teología moral. Podemos decir que la materia central del estudio de la ciencia jurídica son normas de comportamiento y en ese sentido se parece a la ética. La gran diferencia es que el derecho es coactivo y la ética no lo es, como ya dije anteriormente. Además, es materia de la ciencia del derecho analizar el origen de las normas de comportamiento, que llamamos hecho fundante básico, analizar lo que es el poder, la autoridad, etc. Para Norberto Bobbio, el jurista, en la interpretación de las normas, tiende a reconstruir la reglamentación de un hecho, a diferencia, por ejemplo, de los historiadores. Y Peces Barba dice que es evidente que la neutralidad del científico del derecho es un ideal de imposible realización, frente a la pretensión de neutralidad de Weber, por ejemplo, de Max Weber. La teoría de la justicia podemos decir que es la heredera del derecho natural. Y en este sentido diríamos que esto hay que tenerlo siempre presente. La obra de Kelsen, por ejemplo, en relación con el derecho, ha aportado la llamada teoría pura del derecho. Dice Hernández Gil, una norma jurídica o ley solo rige y existe como tal a partir del lenguaje. Por eso el discurso del jurista y señaladamente el discurso científico constituyen un metalenguaje que tiene como lenguaje objeto los enunciados normativos. El derecho positivo, además, es una ciencia empírica cuya fundamentación la constituyen las normas y el hecho real último que las fundamenta, el poder soberano del Estado. En definitiva, la vida social es el contenido material del derecho, y el mismo Kant escribe: el jurista puede sin duda decirnos qué es derecho en un momento concreto, es decir, qué es lo que las leyes dicen o han dicho en un lugar y tiempo determinados. También dice Kant que una teoría del derecho meramente empírica es una cabeza que puede ser muy hermosa, pero que no tiene seso. El jurista francés Jean Domat, que murió en 1696, identifica el derecho con el derecho privado. Los sofistas, por ejemplo, sometieron a crítica las normas de la antigua Grecia, leyes y costumbres, y su reflexión les llevó a cuestionarse la obediencia del individuo. Podemos decir que las experiencias cotidianas, tanto a un nivel individual como a un nivel social, muchas veces nos llevan a preguntarnos si en la práctica todos los hombres son iguales o si al menos poseen los mismos derechos. Por supuesto que sí, tienen los mismos derechos básicos, individuales, porque de otra manera habría desigualdades injustas. Actualmente esta inquietud ha sido recogida en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 1948, siendo esta la culminación de un proceso histórico que, partiendo de la antigüedad, cobró auge en el siglo XVIII hasta llegar a nuestros días. Para Voltaire, por ejemplo, la historia era el resultado de la lucha permanente entre el fanatismo de la verdad y el fanatismo de la mentira. Y es cierto que así es, porque ha habido numerosísimas guerras, asesinatos, traiciones, toda suerte de males, cuyo resultado era el menosprecio del ser humano. Y esto es un crimen contra la humanidad también. En ese sentido, desde la perspectiva idealista de Hegel, dentro del proceso evolutivo del espíritu se puede decir que se ha pasado de saber que uno es libre a que todos son libres, tras la introducción, según Hegel, del cristianismo en los pueblos. Por otra parte, Lien, por ejemplo, pensaba que los derechos humanos nunca han sido, y probablemente nunca lo serán, catálogos completos y definitivos de los derechos del hombre. También conviene recordar que, por un lado, la dependencia de las declaraciones del ambiente cultural en cuanto a las formulaciones, y a partir de esta dependencia, se puede alcanzar una base de apoyo jurídica y filosófica. Y también hay que decir que la posibilidad de protección de la que se habla con los derechos humanos solo será factible desde el momento en que exista una legislación en la que o bien esos derechos estén recogidos o bien representados, de tal manera que las leyes se basen siempre en los principios de los derechos humanos.
Por eso es evidente que la incorporación de los principios sustentados por la Declaración de los Derechos Humanos en la legislación de diversos países es un paso fundamental para una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad en la que los hombres puedan vivir dignamente en todos los casos y en todas las situaciones imaginables. Por otra parte, hay que decir que en estas declaraciones de derechos humanos, en la Declaración de Derechos Humanos, esto implica una igualdad de derecho, pero una igualdad teórica, ya que se ve muchas veces realmente quebrada por una desigualdad efectiva a nivel económico-social. Y está claro que si no existe la igualdad, diríamos, pues efectiva o económica, vamos a decirlo así, si no hay un reconocimiento de hecho de los derechos económicos y sociales, que son fundamentales, el principio de la justicia pues se rompe. Podemos decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ser entendida como una carta moral del mundo civilizado, una carta ética. Y esta ética tendría como principio básico la igualdad y capacidad de todos los hombres para dirigir su propia vida, es decir, una igualdad y capacidad de la dignidad del hombre. En este sentido, la Declaración de Derechos Humanos se presenta no solo como ideal jurídico, sino también como un código ético cuyo cumplimiento exige unas determinadas condiciones. Hay que referirse por ello, en primer lugar, a las condiciones políticas necesarias para el desarrollo de la libertad individual, que apunta a la posibilidad de participación en el gobierno, o a una forma de organización de la sociedad dentro de las coordenadas de aquello que conocemos con el nombre de democracia y con las exigencias de tipo ético-moral que ello comporta. También hay que decir que los problemas relacionados con el trabajo o la propiedad también son muy importantes para que los derechos humanos se cumplan en toda su efectividad. En definitiva, hay que considerar que la exigencia moral de los derechos humanos se nos manifiesta a través de la exigencia de la igualdad efectiva entre los hombres y que los valores que permiten la convivencia pues son los que hacen iguales a los hombres en sus expectativas y posibilidades. También pues es evidente que la base de esta organización social tiene que ser la solidaridad entre los grupos y miembros que componen la sociedad. Y la justificación de la desigualdad, por ejemplo, solo tendría sentido con una sola razón: favorecer a los discriminados o a los menos favorecidos, lo que decía el velo de la ignorancia de John Rawls y lo que propone la teoría de la justicia de John Rawls también. En este sentido, también hay que decir que ha habido una evolución histórica de los derechos humanos. Por ejemplo, en la Edad Media o incluso en la Edad Moderna solo se conocen los derechos estamentales, propios de los órdenes en los que aparecía estratificada, por ejemplo, en el medievo la sociedad feudal. Pero un exponente de tales derechos, y que surgió en plena Edad Media, es la famosa Carta Magna inglesa del año 1215, que es, podemos decir, la primera constitución de la historia, constitución en un sentido similar a como se entiende actualmente la Constitución, porque también había constituciones en la antigua Atenas, en la antigua Hélade, pero diríamos con el mayor parecido a lo actual sería la Carta Magna inglesa. Por otra parte, está claro que todos los hombres participan de un orden ético natural cuyos principios de base son la unidad del género humano, la dignidad de la persona humana, etc. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y su escuela teológica y filosófica reconoce, por ejemplo, incluso a los infieles un derecho natural de dominio privado y público, que les ponía teóricamente a salvo de pues, un derecho natural de conquista por parte de los cristianos, al menos teóricamente. Por otra parte, en la Edad Media el orden estamental limitaba enormemente las oportunidades de los hombres, consagrando su desigualdad social y política, y esto era algo claramente negativo. Ya más adelante, en la época de la Reforma y la Contrarreforma, pues ya aparece una transición bastante clara y, por ejemplo, ya surge el derecho a la libertad religiosa como una idea fundamental. Por ejemplo, está el precedente también de Erasmo de Rotterdam, también de Tomás Moro con su Utopía, que también supone un paso adelante en la conquista de la dignidad, de los derechos, etc. Y, por ejemplo, el francés Sébastien Chatillon, que a raíz de la persecución de Miguel Servet, este médico aragonés, denunció las persecuciones religiosas. Pues eso ya es otra actitud muy positiva que está surgiendo ya a partir de los siglos XVI y XVII.
La tolerancia y la libertad religiosa y de conciencia, por tanto, se impusieron finalmente tras las persecuciones y las guerras de religión, que fueron terribles, que fueron muy sangrientas y que no tenían que haber sucedido nunca. En Europa, por ejemplo, durante los siglos XVII y XVIII, el tema de la tolerancia y la libertad religiosa y de conciencia siguió en un primer plano de las polémicas y las disputas filosóficas, teológicas, etc. También hay que reconocer la influencia del deísmo, de la Ilustración, y son representantes de esta corriente en el plano doctrinal Locke, Boyle, Thomasius, Wolff, Voltaire y los enciclopedistas franceses, los cuales reclamaban la suspensión de los privilegios de la nobleza y la igualdad ante la ley, fundamentando así lo que podemos llamar un liberalismo, y los derechos fundamentales que se subrayan son los derechos de libertad, la abolición de la tortura y la humanización del derecho penal y el derecho a la propiedad privada también. La petición of Reglet de 1628, por ejemplo, protegía los derechos personales y patrimoniales. El acta de habeas corpus de 1679 prohibía la detención de individuos sin mandamiento judicial y obligaba a someter a la persona detenida al juez ordinario dentro del plazo de 20 días. Además, Locke también desarrolló una fundamentación justnaturalista del derecho y fue un gran pensador liberal, uno de los pioneros del pensamiento liberal en el siglo XVII. Y luego ya, si nos trasladamos al siglo XVIII, pues está la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 de Estados Unidos, y quedaban, por supuesto, ciertos derechos inalienables, entre los que estaban el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad, y pues otros derechos. También se pidió la abolición de la trata de esclavos y también la de la esclavitud misma y sus consecuencias. Por otra parte, está claro que también la esclavitud fue prohibida por la Revolución Francesa en 1794, pero fue restablecida por Napoleón en 1802. Su prohibición, la prohibición de la esclavitud en Inglaterra en 1833, fue el punto de partida de la de otros estados políticos europeos. En los Estados Unidos, la abolición en el plano político fue llevada a cabo por Abraham Lincoln, por este presidente, en 1865, a raíz de la Guerra de Secesión. Pero quedaba el gran problema de la discriminación racista, problema que aún hoy no se ha solucionado del todo. Podemos decir que en el siglo XIX la burguesía liberal ascendente logró el reconocimiento jurídico y político, pero hubo una explotación económica terrible y el proletariado reivindicó los derechos económicos y sociales a través de corrientes como, por ejemplo, el anarquismo, el socialismo científico de Marx y Engels y otras doctrinas también que reclamaban los derechos. Puede ser el sensimonismo, por ejemplo, el socialismo utópico o sensimonismo, etc. Podemos decir que las conquistas decisivas se sitúan, sobre todo en el siglo XIX, en el ámbito de la representación política y de asociación. La libertad, por ejemplo, de sindicación tenía especial importancia también, y también pues hay que reconocer que el socialismo en el siglo XIX adoptó diversas formas, muchas formas. Por ejemplo, el socialismo utópico, del que he mencionado ya algo, generalmente hostil al Estado. En definitiva, el socialismo de Saint-Simon y su escuela, el cooperativismo de Owen, o también, como ya mencioné, el socialismo científico de Marx y Engels, pues también buscaban esa igualdad social, esos derechos económicos y sociales para los proletarios, para los obreros, y ya en la Constitución francesa de 1848 se hizo eco de estos derechos, refiriéndose a ciertos derechos relativos al trabajo, la asistencia y la educación, y garantizando al propio tiempo el sufragio universal y el escrutinio secreto. Y diríamos que ya se ponen las bases de lo que sería la sociedad contemporánea, de alguna manera. En este sentido, también hay que destacar la Declaración Rusa de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado del 4 de enero de 1918. En cuanto a los derechos de la mujer, pues la reivindicación de los derechos de la mujer corre paralela, aunque con un cierto retraso, con el proceso de industrialización en el siglo XIX y principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, por la amplia intervención de la mujer en el refuerzo de guerra de los estados beligerantes, significó un gran paso adelante en la conquista de derechos de la mujer. La mujer alcanzó una igualdad en materia electoral en Alemania en el año 1918, en Estados Unidos en 1920, en Suecia en 1921 y en Gran Bretaña en 1928.
Desde fines del siglo XIX se puede decir que la mujer accedió a la enseñanza superior y a una serie de profesiones que estaban anteriormente reservadas al varón. Después de la Primera Guerra Mundial, los derechos humanos también fueron incorporándose a todas las legislaciones, o a gran parte de ellas, a pesar del auge de los autoritarismos y totalitarismos después de la Primera Guerra Mundial, que significó un eclipse de los derechos individuales. Por ejemplo, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pues se aprobó la Carta de Organización de las Naciones Unidas. Y podemos también señalar que esta declaración puede ser considerada como una especie de código moral universal, la Declaración de Derechos Humanos, una fuente de legislación internacional y también un privilegio último de justificación de las leyes de cada país, que sería una fundamentación última y que les prestaría pues, su legitimidad, como es obvio. Por otra parte, en cuanto al modelo justnaturalista, por ejemplo, pues hay que decir que cuando se defiende esta teoría se hace desde posiciones conservadoras tendentes al mantenimiento del status quo. Y bueno, pues se puede decir también que la afirmación de todos los derechos naturales por su propia racionalidad basta para asegurar su efectividad jurídica. Esto es discutible porque no siempre sucede así. En cualquier caso, yo creo que hay distintos modelos. En cuanto al derecho, está el modelo, por ejemplo, escéptico, ya que desde diversas posiciones se niega validez y sentido en la actualidad al concepto de derechos humanos. Yo creo que estas posiciones son claramente erróneas, están equivocadas. Por otra parte, también es verdad que pensadores de la talla de Foucault o Althusser atacan el fundamento mismo de los derechos humanos, su necesidad social y su valoración positiva. Porque Foucault dice que el hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con facilidad la arqueología de nuestro pensamiento y quizás también su próximo fin. En definitiva, también él respeta los derechos humanos, lo que sucede es que desconfía de la posibilidad de aplicarlos realmente en la vida humana, teniendo en cuenta la maldad humana, etc. Por otra parte, está el modelo positivista voluntarista. Para este modelo, todo derecho y también el derecho de los derechos fundamentales se crea por la voluntad del gobernante, con independencia de su contenido. El derecho positivo obliga y ya está, porque los valores que aparecen en la historia como derechos humanos tienen una sustantividad propia. Una cosa es, por tanto, que esos valores sean derechos sin su incorporación a un sistema normativo, y otra cosa es que todo sistema normativo pueda crear a su voluntad su propio sistema de derechos fundamentales. En cuanto al modelo pragmático, pues consiste en la preocupación exclusiva por las técnicas positivistas, especialmente procesales, por el análisis, etcétera, de las leyes, etcétera. El modelo dualista de derecho, por ejemplo, tiende a superar el justnaturalismo y el positivismo voluntarista. Los derechos fundamentales no son derechos sin incorporar el derecho positivo como pretenden los justnaturalistas, ni es tampoco derecho fundamental cualquier derecho válido. En cuanto a la clasificación de los derechos humanos, pues se pueden clasificar por varias razones, por varios sistemas. Por ejemplo, está por una parte por el contenido. Por ejemplo, Ruiz Jiménez intenta una sistematización de los derechos humanos recopilados en los documentos del Concilio Vaticano II y habla de derechos fundamentales de la persona en sí misma, derechos de la persona social o comunitario in genere, derechos de la persona como ser familiar y doméstico, derechos de la persona como ser trabajador, derechos de la persona como ser político, derechos del hombre como ciudadano del mundo y derechos de la persona como ser religioso. Por otra parte, por ejemplo, Castán Tobeñas infiere de los documentos de organizaciones internacionales referentes a derechos humanos los siguientes grupos: derechos políticos, derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales. Y parece una clasificación también acertada. El profesor Elías Díaz establece un catálogo más amplio de derechos y habla, por ejemplo, de derecho a la vida y la integridad física, respeto a la dignidad moral de la persona, derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, derecho a una veraz información, derecho a la libertad religiosa y de creencias con manifestación externa de culto, derecho a la libertad de reunión y asociación, derecho a la libertad de circulación y residencia e inviolabilidad del domicilio, correspondencia, etc., derechos económicos y sociales, tendencia a una efectiva nivelación e igualdad socioeconómica, derecho al trabajo, seguridad social, huelga, etc., derechos políticos tendentes a la institucionalización de la democracia y del Estado de Derecho, derecho también efectivo de todos los hombres a una participación igualitaria en los rendimientos de la propiedad,
que tenderá así a adoptar formas de carácter colectivo, derecho de igualdad ante la ley y derecho a la seguridad y garantía en la administración de justicia. Peces Barba, por ejemplo, distingue varios tipos de derechos humanos. Derechos personalísimos, que serían derecho a la vida y la integridad física, la libertad de pensamiento y conciencia, libertad de expresión, a la objeción de conciencia, derechos económicos, sociales y culturales, derecho al trabajo, derecho sobre las condiciones del trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la huelga, derecho a la libre sindicación, derecho a la protección de la salud, derecho a la cultura, derecho al medio ambiente, derecho a la vivienda, derecho de autor. En tercer lugar, derechos de sociedad, comunicación y participación, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho a la información, derecho de asilo, derecho a la nacionalidad, derecho a la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, derecho a la no discriminación. Y en cuarto lugar, derechos cívico-políticos, derecho a la participación política, derecho de petición, derecho de defender a España, derecho a participar en el sostenimiento de los gastos públicos. Y por razón del sujeto, pues se puede hablar también de derechos de la persona, derechos de las comunidades menores o infraestatales, derechos de estados en la esfera interna, etc. También, por supuesto, hay que insistir en la importancia del derecho de las minorías étnicas, raciales o culturales. Se puede hablar también de los límites de los derechos humanos. Todos los derechos subjetivos tienen límites a su ejercicio. Los derechos humanos también, pudiendo tener algunos límites, pues podemos decir que son los extrínsecos, sobre todo los que derivan de la sociedad, y luego hay límites intrínsecos de la propia interpretación del derecho o de las situaciones concretas de los individuos. Por otra parte, también hay que decir que si se produce la infracción del límite objetivo intrínseco, estamos ante un fraude a la ley o ante una construcción objetivista de la doctrina del abuso del derecho, y eso sería algo negativo. El derecho, por otra parte, nunca existe para un hombre aislado, sino para un hombre entre los demás. Por eso muchas veces se ha definido pues, el derecho como una coexistencia de libertades. La moral vigente puede ser también un límite al ejercicio de los derechos subjetivos fundamentales, y esto hay que evitarlo. En este sentido, cuando ejerciendo un derecho subjetivo fundamental se pretenden realizar actividades que repugnan a la moral vigente, estaremos ante un límite a dicho ejercicio. Por otra parte, pues también hay que decir que el orden público también es un límite al ejercicio de todos los derechos y, por tanto, al ejercicio de los derechos fundamentales. Consiste en la limitación de un derecho por razones de tranquilidad, seguridad o salubridad pública. Este límite hay que situarlo en el contexto también de las sociedades democráticas. Para ello debemos superar la idea de que a la autoridad todo le está permitido para asegurar el orden público. Esto no es verdad. Incluso la supresión sin más de las libertades. Por ejemplo, con el toque de queda a las 9 de la noche y algunas patrullas es fácil asegurar la tranquilidad nocturna, pero esto no está permitido por las leyes, en situación normal. Con la sumisión de los periódicos a una autorización previa y la censura radiofónica, los movimientos de la opinión son menos espectaculares, pero esto no está dentro del orden legal democrático tampoco. En definitiva, se puede decir que el bien común puede ser también un límite al ejercicio de los derechos fundamentales. A través de la idea de bien común o de utilidad social, se ha introducido entre los límites al ejercicio de los derechos subjetivos fundamentales el ideal comunitario, que intenta superar el aislamiento y el egoísmo que representan a veces los derechos en su versión individualista. Aunque hay que decir también que esos derechos individuales no son solo una expresión de egoísmo, son una expresión de justicia social también. Eso es algo, yo creo que, incuestionable. En ese sentido, el bien común será límite si se entiende como conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo integral de todos los hombres. Cuando el ejercicio de un derecho subjetivo fundamental puede impedir la creación o el progreso de estas condiciones, es decir, puede impedir o dificultar el progreso de la mayoría de los ciudadanos, entra en juego este límite del bien común. Hay que decir que los derechos humanos todavía no se cumplen en algunos países del mundo, en bastantes, por desgracia, y en los países más desarrollados generalmente se cumplen, aunque también hay excepciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se sigue aplicando en algunos estados pues la pena de muerte, algo que está prohibido totalmente por los derechos humanos. En España, por ejemplo, está abolida la pena de muerte tanto en caso de paz como en caso de guerra, como es natural, como es lógico. Y en ese sentido, yo creo que todos los estados tienen que adecuarse a estos derechos humanos, porque son la base del derecho, son la base de la justicia individual y de la justicia social, sin ninguna duda.
y queda mucha tarea por realizar para conseguir que estos derechos humanos se cumplan en todos los rincones del mundo, en todas las partes del planeta. Es un trabajo que todavía hay que continuar realizando. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.